bienvenidos. Vamos a hablar de un pequeño spoiler de esta serie que está teniendo mucho éxito. Hidden Rivalry. Sería un chiste si el mundo se enterara de lo que hacía. Solo serían eso. Los jugadores de hockey que se daban amor en secreto. Y Chase no quería hacer eso en absoluto. Él quería ser el mejor jugador de hockey del mundo. Y quería tener un romance con el hombre del que por fin podía admitir que estaba enamorado. Sin vergüenza ni miedo. Pero no podía. Lo único que podía tener eran estas 2 semanas a solas con ella, escondiéndose donde nadie los encontrara. Oyó las ruedas de la bolsa del viaje antes de ver el diablo del retrovisor cruzando el aparcamiento. Shane pensó en salir del coche, pero decidió quedarse donde estaba. Una vez que estuvieron en la cabaña estarían a salvo. Pero no tenía sentido estropear todo. Solo necesitaba salir de Ottawa sin que nadie se diera cuenta de que Shane y ella estaban pasando el rato juntos en julio. Cuando ella se acercó, Shane vio que él también llevaba una gorra de béisbol. Shane se preguntó si alguien lo había reconocido dentro del aeropuerto. Abrió la parte de atrás de su auto para que él ya pudiera cargar su maleta. No se dirigieron la palabra hasta que ya se deslizó en el asiento del copiloto. ¿Por qué conduces un auto Hollander? Es un Jeep. Y ya resopló. ¿Es práctico? Eres millonario. ¿Qué tiene de malo mi auto?, preguntó Shane. Es bueno en la nieve, tiene capacidad para muchas cosas, es un buen coche. Es bueno si eres un padre en los suburbios. Mejor que ser un tonto en un coche deportivo donde mis rodillas están por encima de mi cabeza. No volvieron a hablar hasta que Shane salió del aparcamiento. ¿Buen vuelo?, preguntó. Claro. Se tardaron unas 2 horas en llegar a la cabaña. Está bien. ¿Tienes hambre o algo? Podríamos parar uno de nosotros. Y ya no dijo nada. Creo que te gustaría la cabaña, dijo Shane. Es realmente relajante. ¿Es eso lo que vamos a hacer?, preguntó. ¿Relajarnos? Shane tragó saliva, giró la rampa de acceso a la autopista. Eso espero. Me gustaría relajarme contigo por alguna vez. Miró por un segundo y ya miraba por la ventanilla del acompañante. Ayer compré muchos víveres, dijo Shane. No deberíamos necesitar cosas. Condujeron en silencio durante unos minutos. Shane se preguntó si él ya sentía tanto pánico como él de repente 2 semanas juntos, solos. ¿Y qué estaba pensando cuando le había sugerido eso? Gracias, dijo ella de repente, por invitarme. Jay sintió un pánico. Estoy feliz de que estés aquí. Yo también estoy feliz, pero aterrado, ¿verdad? Jay se rió aliviado. Sí, yo también. Ambos sabían que ese era un punto de no retorno, más incluso que la primera vez que se habían besado o habían dormido juntos. Esta era una nueva frontera, un nuevo nivel de cercanía. ¿Alguien te reconoció en el aeropuerto? Creo que no. La cabaña está muy abajo en un camino privado. Estaremos totalmente solos allí. ¿No viene ninguna familia a visitarnos? No, les dije que necesitaba un par de semanas en soledad. Les dije que era como una cosa de meditación, en un entrenamiento mental. Eres muy ingenioso. No te preocupes, no nos van a molestar. Notó que ya se mordía la uña de su dedo. Estaba esperando esto, dijo Shane. Yo también. Shane sonrió y retiró su mano del volante. Se acercó a ella y rápidamente arrancó sus dedos y los apretó. 2 semanas. Durante 2 semanas podría fingir que su situación no era imposible. Y ya fue golpeado de repente por una repentina ola. Cuando Shane aparcó el coche frente a la casa del lago, y ya estaba bastante seguro de que una cabaña solía ser mucho más pequeña que aquella gigantesca casa, pero ciertamente, como había prometido Shane, era remota. No creía haber estado nunca en un lugar como ese, un lugar en el cual pudiera bajar la guardia de verdad y no preocuparse por ser reconocido. No ha de extrañar que al otro le encantara. Notó que Shane había sacado el equipaje del guía del maletero y lo llevaba hacia la casa, como si ya fuera alguien que hubiera venido de visita o algo así. ¿Puedo llevar mi propia maleta? Shane siguió caminando. ¿Cómo están tus costillas? Estoy bien, puedo levantar la maleta. No puedo creer que hayas jugado con esas costillas, todas lastimadas. ¿No lo crees? Shane le lanzó una sonrisa por encima del hombro. Supongo que sí puedo. Abrió la puerta y entraron. Realmente era una casa espectacular. Era todo muy abierto y espacioso. La pared opuesta tenía ventanas del suelo al techo con una vista al lago emocionante y muy hermosa. Dime ustedes qué opinan de este spoiler de estas series y si la están viendo. Cuídense muchísimo. Bye bye. Y muchas gracias por ver el video.